Bendiciones a usted, hermano, hermana, en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Es una bendición para mí compartir esta palabra como tema el crecimiento espiritual. Y es que la iglesia de Cristo tiene que tener un crecimiento espiritual para el encuentro con Jesucristo en las nubes en los aires. Y vamos a ver la palabra del Señor. La palabra del Señor lo simboliza, nos está simbolizando como árboles que tenemos que dar buenos frutos. Pero el árbol, para dar buen fruto, número uno, tiene que nacer. Número dos, tiene que crecer. Y número tres, luego el árbol, una vez que está crecido, ya da frutos. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 20, dice la palabra del Señor, hablando Jesucristo con su iglesia, en ese momento con los discípulos, pero esta palabra hoy es impartida a través de la luz del Espíritu Santo para nosotros, nuevos creyentes en Cristo. Marcos capítulo 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted y yo tenemos que saber cómo recibimos la palabra, cómo estamos recibiendo la palabra y qué es lo que la palabra está haciendo en nuestra vida. Como árboles que hemos nacido de nuevo y que tenemos crecimiento, tenemos que dar frutos. Y Jesús dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Para que un árbol cristiano dé frutos, lo primerito que tiene que hacer es escuchar la palabra, dice Jesús. Los que oyen la palabra. Y número dos, los que la reciben. Número tres, los que la entienden. Número cuatro, los que la ponen por obra. Solamente así un cristiano puede dar buenos frutos. Oyendo la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios y ahora poniéndola por obra. Y vemos acá en Marcos 4, versículo 20, capítulo 4 del libro de Marcos, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, pero no cualquier palabra, y la reciben. Oiga, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Hay tres niveles que los árboles que somos cristianos tenemos que dar fruto. Y el primer nivel es a 30. El segundo nivel es a 60. El tercer nivel es a 100 por uno. Ya que Jesús dijo en Mateo capítulo 3, verso 10, Mateo capítulo 3, verso 10, estaba predicando Juan el Bautista en esos tiempos, y dice la palabra, Mateo capítulo 3, verso 10, estamos hablando del crecimiento espiritual, que somos árboles que tenemos que dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mateo capítulo 3, verso 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, los cristianos somos prototipos de los árboles. Que hay árboles que sus frutos son malos, tan malos que son amargos y ácidos,
hasta que no se pueden comer. Porque no tienen un buen sabor. Pero hay árboles que sus frutos son buenos, son dulces y agradables al paladar. Son dulces y agradables a nuestro paladar. Así quiere Dios que seamos nosotros, los cristianos, árboles buenos, que demos buenos frutos. Pero Jesús dice en su palabra, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué de aquel cristiano que no da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice Marcos capítulo 4, verso 20? Está expuesto a ser lanzado al lago de fuego, al infierno y después al lago de fuego. Es cortado y echado en el fuego, dice. ¿Por qué? Porque no está dando buen fruto. Pero expliqué, para que un cristiano dé buen fruto, tiene que hacer esto. Número 1, escuchar la palabra de Dios. Número 2, recibir la palabra de Dios, pero no es cualquier palabra, es un mensaje genuino. Número 3, si entiendo la palabra de Dios, voy a dar frutos. Si usted entiende la palabra de Dios, va a dar frutos. Número 4, ahora que usted ya la entiende, la pone por obra. Pero ¿qué de aquellos que no están dando buenos frutos? ¿Qué de aquellos que no están recibiendo el verdadero mensaje de Dios? No tienen crecimiento espiritual. No van a poder dar frutos ni al 30, menos que den al 60, y peor que lleguen al nivel de 100. No van a poder llegar. Para eso, para llegar a 30, al 60 y al 100 por uno, necesitamos estar de acuerdo con las autoridades que el Espíritu Santo ha puesto en la tierra. Porque el Espíritu Santo usa hombres y mujeres para impartir su doctrina, para exponer su doctrina, para enseñar su doctrina a otros. Ahora que usted está recibiendo la palabra, pero no de cualquier ministro. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 20. Mire que no es cualquier ministro que le va a enseñar. Así que por su fruto los conoceréis. Así que por su fruto los conoceréis. Está hablando de predicadores, de enseñadores de la palabra. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Es bien fuerte los mensajes de Dios para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. La palabra viene y hace un efecto en nuestra vida. Ya ve que un árbol nace, pero para que este arbolito tenga un buen crecimiento, hay que estarlo limpiando. ¿Y cuál es la limpia que tiene el cristiano? Es el agua de la palabra de Dios que nos va a limpiar. ¿Y cuál es lo que nos va a dar el crecimiento? Es la palabra verdadera, la doctrina verdadera. ¿Y cuál es lo que nos va a hacer dar frutos? La palabra de Dios. Eso lo dice Cristo en Marcos capítulo 4, verso 20, que es la palabra que hace dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero primero hay que tener un buen nacimiento y luego un buen crecimiento
para poder dar buenos frutos. Pero he aquí el detalle y el cuidado que tenemos que tener. ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién le estamos escuchando? Mire lo que dice en Gálatas, en su capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son los frutos del Espíritu Santo que tenemos que tener, los que tenemos que dar. Pero para esto tenemos que ser bien edificados con la palabra. Tenemos que ser bien abonados con la palabra de Dios, porque somos árboles que tenemos que dar frutos. Tenemos que ser bien abonados con la palabra de Dios para tener un buen crecimiento y poder dar buenos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero recuerde esto, que el Espíritu Santo utiliza o usa hombres y mujeres como instrumentos de impartición de la palabra de Dios, que impartimos la palabra de Dios, que damos la palabra de Dios, que enseñamos a otros. Pero ¿a quién está escuchando usted? Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Ahí te habla de verdaderos ministros. De verdaderos ministros. Y te da un comienzo. ¿Quiénes son estos ministros? Te enseña, te enfoca quiénes son estos ministros. Dice que en primer lugar están los verdaderos apóstoles. En segundo lugar están los profetas. En tercer lugar los evangelistas. Cuarto lugar los pastores. En quinto lugar los maestros. 5 dedos de la mano representando estos 5 ministerios. Número uno, el dedo pulgar. Eso le corresponde a los apóstoles. Número 2, el dedo índice a los profetas. Número 3, dedo corazón o dedo medio, los evangelistas. Número 4, dedo anular, que son los pastores. Número 5, dedo meñique, que son los maestros. Si usted tiene 5 dedos en su mano y a usted le faltan 2 dedos, su mano no tiene suficiente fuerza, su mano no tiene suficiente firmeza. Así son las iglesias o congregaciones que les hace falta estos ministerios. La iglesia de Cristo es completa. Es una iglesia que está llena de los ministerios, de los dones y de los frutos. Escuche estas 3 bendiciones que tiene que tener la iglesia de Cristo. Que la tiene porque la iglesia de Cristo ya está en la tierra. Está en la tierra, se está moviendo bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ministerios, dones y frutos. Entonces, una iglesia completa, que es la iglesia de Cristo, cree y recibe los 5 ministerios: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Solamente así vamos a tener un crecimiento espiritual verdadero. No se deje engañar usted por falsos ministros que andan diciendo que solo hay 3 ministerios, que solo hay 2 ministerios. Jehová reprenda al enemigo. Jehová reprenda al diablo y los demonios. Son 5 ministerios. Efesios capítulo 4, verso 11 al 14.
para que no seamos carnales ni niños espirituales, para que dejemos toda niñería y seamos verdaderos cristianos. Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es un error que alguien crea que solo hay 3 o 2 ministerios. Son 5 ministerios para predicar y enseñar. Así vamos a recibir la palabra y así vamos a tener un crecimiento y entonces vamos a ser árboles que vamos a dar buenos frutos. Porque tenemos que llegar bien edificados al cielo con la palabra de Dios. Porque tenemos que edificar bien en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quiénes son los edificadores en el cuerpo de Cristo? Ministros, hombres y mujeres, llevando una palabra verdadera, exponiendo un mensaje verdadero, una doctrina verdadera, aleluya, impartiendo las verdades de la palabra de Dios. Que de aquellas iglesias que no tienen apóstoles ni profetas, están engañados, están viviendo en un error, están en una falsedad, están viviendo un evangelio de mezclas, de contaminación. No el verdadero evangelio puro que Cristo trajo, no el verdadero evangelio puro que Cristo le reveló a Pablo, a Pedro, a Juan, a Santiago. Aleluya. Tengamos cuidado en estos tiempos, no los dejemos engañar, que tenemos que cuidar esta salvación tan grande, que es por la gracia de Dios. Tenemos que aprender qué significa reino, el reino de Cristo. Un reino está regido por autoridades, está regido por una ley. Entendamos esto. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Preguntémonos. ¿Quién nos está enseñando la palabra de Dios? Preguntemos, ¿será que verdaderamente entiendo los ministerios, los dones y los frutos? ¿Será que verdaderamente estoy dando frutos? ¿Estoy poniendo la palabra de Dios por obra y estoy dando buenos frutos? ¿Será que soy un árbol que da buenos frutos? ¿Será que estoy dando fruto al 30, al 60 o al 100? ¿O no estoy dando fruto ni siquiera al 30? ¿Se ha hecho esta pregunta, hermano o hermana? Usted que cree que ha nacido de nuevo, usted que cree que está dando crecimiento, ¿será que usted está dando frutos? Pregúntese. Si usted no da frutos al 30, usted no tiene crecimiento espiritual. Déjeme decirle con respeto al Espíritu Santo, porque es el que da los ministerios y da los dones y da los frutos a su iglesia. Si usted no está en una iglesia donde se mueven estas 3 manifestaciones del Espíritu Santo, estas 3 bendiciones del Espíritu Santo, que esté completo el mover, escúcheme, el mover del Espíritu Santo en estas 3 manifestaciones. Si usted no está en una congregación, en una misión así, esa misión está contaminada y mezclada. Es necesario de entender la palabra de Dios. 5 ministerios, los 5 dedos de la mano representan los 5 ministerios. El dedo pulgar, el dedo índice, el dedo corazón o medio, el dedo anular, el dedo meñique. Cinco ministerios.
Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Usted lo puede ver en Efesios capítulo 4, verso 11 al 14. Usted y yo tenemos que dejar la niñería. Usted y yo tenemos que dejar de ser carnales, niños espirituales, y tener un buen crecimiento para dar buen fruto. Aleluya. Cristo pronto viene por una iglesia bien edificada, que está siendo lavada con el agua de la palabra, como dice Efesios capítulo 5, verso 26, porque solamente así podemos dar buenos frutos. Aleluya. Ya que los árboles necesitan el agua de la palabra de Dios. Amén y amén.